Es decir, háblanos del lugar que ocupas dentro de este conglomerado de bibliotecas para poder tener este posicionamiento dentro del análisis sobre el universo de la información y las prácticas de la ciencia abierta. Diversidad de ámbitos en la vida editorial mexicana. Yo realmente estoy súper contenta de poder estar aquí con ustedes, ¿no? Que vienen desde Colombia a una feria que finalmente convoca a las y los universitarios. Y no solamente estamos hablando de los estudiantes, sino de todos aquellos que hacemos vida universitaria. Y con ello, pues los editores y los bibliotecarios son parte de esa vida de las y los universitarios. Es desde nosotros y para nosotros. Y bueno, pues es un stand que comparten la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes, ¿no? Que eso me parece que es interesante saber, ¿no? Cómo se ubica la Universidad de los Andes dentro de la producción editorial nacional en Colombia, cuáles son sus intereses, por dónde va su proyecto universitario y de incidencia a este lugar. Y bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por esta entrevista. De verdad, muchas gracias pues por esta charla. Bueno, me presento, yo soy Juan Camilo González, soy el editor general de la Universidad de los Andes. Decir primero que una editorial universitaria expresa lo que de universal tiene la universidad, porque al final son muchos saberes los que buscan tener una vida en un libro, tener una vida en una publicación. Entonces, en la universidad pues tenemos 12 unidades académicas donde publicamos diseño, arquitectura, derecho, ciencias, ciencias sociales, música, artes y humanidades, es decir, es toda la composición de una universidad grande, de una universidad prestigiosa como la Universidad de los Andes, que junto a la Nacional de Colombia, junto a la UNAM, pues están siempre en el ranking de las 20 mejores de Latinoamérica. Yo creo que eso es una gran responsabilidad. Digamos que Latinoamérica tiene pues ciudades tan impresionantes como Ciudad de México, como Sao Paulo, como Buenos Aires o como Bogotá, con muchísimas universidades, y estar allí en ese grupo de universidades tan prestigiosas y que de renombrada calidad, pues tiene que verse también reflejado en sus publicaciones. Ahora, la apuesta de la Universidad de los Andes es realmente lograr combinar una producción académica que sea obviamente especializada en muchos casos. La academia tiene esto, la academia en buena medida consiste en temas decantados, de especialistas, es así también, y esa es una forma en la que se mueve el conocimiento. Pero también dejamos espacio para temas más divulgativos. Fíjense ustedes que ahora llegamos acá a la feria con las memorias de Ban Ki-moon, que fue el secretario general de la ONU durante 10 años. Y él cuenta su experiencia de primera mano, primero de su infancia, de cómo fue esa vida difícil que llevó en Corea. Es hijo de agricultores, una familia modesta, y sin embargo él llegó a ser uno de los hombres más influyentes del planeta. Y le tocó vivir la crisis del ébola, el terremoto en Haití, Al Qaeda, el proceso de paz en Colombia. Y bueno, pues Ban Ki-moon nos eligió a nosotros como universidad para traducirlo al español, y tenemos acá su libro, un libro, digamos, que tiene un sentido divulgativo. Hay temas también como, por ejemplo, el problema de las drogas en Colombia, compartido también con México. Nuestros economistas hicieron un libro que se llama Coca, Cocaína y Violencia,
en el que muestran una especie de la economía de las drogas, y en particular de la cocaína. Entonces, digamos, queremos también tener un público que no es necesariamente académico, pero sí un público ilustrado, culto, que pueda entrar en los temas de los profesores de la universidad. Pienso que la universidad es el lugar donde hay profesores que estudian toda la vida, que tienen recursos para investigar, que saben escribir. ¿Por qué ausentarse de esos públicos más amplios? No tiene que caer un estigma sobre la edición universitaria como libros enigmáticos a los que solamente accede una capilla de especialistas, sino que creo que tienen también la posibilidad, la vocación, como lo hacen editoriales, no sé, o sellos comerciales, que saben que hay públicos lectores. En Colombia hay un público ilustrado importante, y a ese público también queremos llegar. Entonces, digamos que es una apuesta combinada la que está haciendo la Universidad de los Andes. Sabemos de la responsabilidad que es tener a cargo una editorial de una universidad como la nuestra, y estamos muy contentos de poder compartir. Además, están con la Universidad Nacional de Colombia, y digamos que somos de verdad grandes aliados de la Universidad Nacional, compartimos cosas en común, nos gusta mucho que estos libros puedan llegar a mucha gente, y somos lo privado y lo público unidos en alianza para Filuni. Sí, bueno, pues aquí, digamos, a mí me gusta mucho el stand porque me parece que hay un respeto para el libro universitario, ¿no? Es el lugar que va ocupando dentro de nuestras bibliotecas, donde Andrés, ¿no?, tiene una manera, ¿no?, de verlo, de visualizarlo y de analizarlo, que me gustaría muchísimo que lo compartieras, ¿no? Es decir, háblanos del lugar que ocupas dentro de este conglomerado de bibliotecas para poder tener este posicionamiento dentro del análisis sobre el universo de la información y las prácticas de la ciencia abierta. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir aquí con Juan Camilo González, un colega de la Universidad de los Andes. En la introducción hacías mención a los estudiantes, a los docentes, a muchos lectores, y Juan Camilo también hacía una descripción de cuáles son esos públicos que nosotros, tanto en todas las editoriales, puede ser en Colombia, las editoriales universitarias, como en toda Latinoamérica, asisten. Lo que me parece interesante desde bibliotecas es que muchos tenemos, o hemos tenido más bien, la apreciación de que la biblioteca es un depósito de libros, y cuando uno piensa en una biblioteca en muchas ocasiones piensa en colecciones, cómo las organizo temáticamente y demás. Juan Camilo describía cuáles son algunos de los alcances temáticos que tiene la Universidad de los Andes, y en esa historia que recientemente hemos compartido las universidades que tenemos reconocimiento no solamente en Colombia sino en otros países, sin duda parte de nuestros retos y de nuestros valores está en que tenemos un alcance disciplinar amplio, todas las disciplinas del conocimiento están acá. Entonces, los colegas de los bibliotecólogos, los bibliotecarios, expertos con quienes he tenido oportunidad de compartir, vale la pena aclarar que no soy bibliotecólogo, yo soy de formación básica, soy ingeniero electricista y he trabajado como editor de revistas científicas. Cierto, lo vi en la currícula que decía justamente que siempre el camino del libro es tan extraño. Sí, perdón, adelante, es que es muy justamente. Extraño. Entonces, mi aproximación a este ejercicio de bibliotecas y el ejercicio editorial viene desde la edición de revistas científicas, especializadas en mi caso, en el caso de ingeniería, y desde el ejercicio de la visibilidad académica. Entonces, volviendo a lo que comentaban ustedes, tanto de los estudiantes, del público en general, lo que está también más central en las bibliotecas son las comunidades, cómo se refuerzan, cómo se identifican, cómo comparten, cómo se reconocen. Entonces, no solamente está el conocimiento, la opinión, la visión, el testimonio de cómo son las cosas que están manifestadas en los productos bibliográficos, como son las revistas científicas, los libros, los reportes, las notas, las entrevistas y muchos otros, sino cómo enlazamos a las personas y vemos de qué manera nosotros, desde sus roles, desde sus visiones, generamos una comunidad que sea más sólida. ¿Qué busca una comunidad? Primero, reconocerse, poderse identificar. Segundo, compartir ese interés de cuáles son estos temas, estos abordajes y esas dudas que tenemos. Tercero, tener posibilidad de compartir lo que nosotros estamos generando. Y de ahí es en donde la discusión de ciencia abierta reúne desde distintas perspectivas el ejercicio de difundir, descubrir, divulgar,
gestionar y generar conocimiento en las bibliotecas que se genera a través de distintos instrumentos y comunidades como son las mismas revistas científicas, los ejercicios editoriales que hacen las universidades, las otras editoriales independientes. Hay que mencionar, por supuesto, también que las editoriales comerciales tienen un rol importante porque tienen un valor en su trabajo. En el contexto de ciencia abierta, pienso yo que no es necesario que pensemos en hacer juicios acerca del contenido, sino en preguntarnos de qué manera, aprovechando el valor que tienen los contenidos, las opiniones y la experiencia, nosotros tenemos la oportunidad de facilitar que toda esta información le llegue a un público amplio, que puede ser un público experto, que puede ser un público general. Es importante que nos preguntemos no solamente el acceso, sino el lenguaje en el que nosotros nos comunicamos con todas las personas. La ciencia no es solamente para los legos que nos hemos formado, que compartimos el reconocimiento que nos ofrecen nuestras instituciones y la academia, sino que la ciencia es para la sociedad. Entonces, de este ejercicio que se hace, no solamente en bibliotecas, en las editoriales, nosotros también tenemos el reto de encontrar la manera de transformar este conocimiento a un lenguaje que sea asequible para un público amplio, para un público lego y que ayude a resolver las preguntas y las necesidades que tiene la sociedad. Pues ahí, Juan Camilo, me parece como interesante, ¿no?, el gran reto que tiene el lector universitario, donde sabemos que a lo mejor el público lector especializado es poco, pero que tenemos el reto de también de dialogar correctamente con bibliotecarios, con libreros, con público general, cómo acercamos este conocimiento que parece ser especializado a otros. Entonces, el reto del universitario no es nada más de sacar un bestseller para sobrevivir, sino justo estar dirigiéndose a públicos muy explícitos y a situaciones también bibliotecarias, libreras. Sí, mira, yo creo que honestamente la edición universitaria está cambiando mucho. Primero porque se está profesionalizando. Eso quiere decir que hace unos años probablemente el editor de la editorial de la universidad era un profesor de filosofía al que le gustaban los libros y le encargaban la posibilidad de estar a cargo de la editorial. Y muchas veces eso funcionó, otras no funcionaba tanto. Pero claro, la edición tiene esto que nunca, por lo menos en Colombia, no es algo que haya estado o que no haya tenido una vida como en la academia hasta hace 10 años. No existía una maestría en edición, no existía, hasta hace muy poco, eran cursos particulares en comunicación o en literatura, o había lo que se llama un minor en Estados Unidos, que es como una opción en edición, ¿verdad? Pero hace un tiempo en la Jorge Tadeo Lozano apareció una maestría, y en el Caro y Cuervo, de donde fui también director editorial, también apareció una maestría en estudios culturales y del libro. Entonces ahí ya empezó como a profesionalizarse, ya hay como ese espíritu. Y nos damos cuenta que, que los libros universitarios tienen muchas más posibilidades de las que antes tenía, sobre todo en términos de comunicación. Donde se frenaban los libros universitarios es en la divulgación de los libros. Es ahí donde es un problema. Porque el gran músculo y el gran pulso comercial de las editoriales comerciales pues hacen inviable competir. Donde se resuelve la compra y las ventas de los libros, que es en los puntos de venta, que es teniendo un equipo de comunicación especializado para promover, divulgar los contenidos. La competencia es enorme, la competencia de los contenidos es enorme. Y no me refiero solo a los libros, estoy hablando de Netflix, estoy hablando del cine, estoy hablando de los podcasts, contenidos. Y es ahí donde entra también el libro como un artefacto cultural, si quieres. Entonces, si uno lo piensa en esa dimensión, es importante saber dónde están las fortalezas. Yo creo que una de esas, por ejemplo, es qué es lo que no hacen las comerciales. Por ejemplo, las traducciones. Traducir un libro es costosísimo. Y, es muy difícil que un escandallo te dé cuando tienes que traducir el libro y pagar unos derechos de traducción, incluso pagar un anticipo.
Ahí ya el libro está, digamos, muerto comercialmente. Pero las universidades sí pueden hacerlo. Porque buena parte, digamos, de la inversión que hacen las universidades es en también lo que significa publicar. Es parte de la misión de la universidad divulgar el conocimiento y que ese conocimiento sea accesible. Quiero decir, el poder del conocimiento es también la influencia de ese conocimiento. A la medida que eso llegue a mucha gente, en esa misma medida, digamos, la universidad gana prestigio, la universidad cumple su misión de formar, de intervenir la realidad, de llevar más allá pues el conocimiento. Y bueno, yo pienso que, digamos, las traducciones son importantes, las coediciones que hemos hecho con la Universidad Nacional, con otras universidades. Nos unimos para darle vida a escritores, para darle vida en español o a autores, a libros costosos que podemos vender a mejores precios, mejores contenidos, mejores precios. Eso es parte de lo que hace la universidad. Y ahí, digamos, engrana un poco lo del acceso abierto, en el sentido de, por supuesto, buena parte de eso tiene que ir en acceso abierto. La parte digital es clave en ese sentido. Es decir que yo sí pienso que el acceso abierto realmente y la posibilidad de tener EPUBs, tener nuestra propia página web, de tener agregadores digitales y que parte de todo ese contenido vaya gratuitamente para la gente, eso es también hacer del conocimiento algo viable, que mucha gente pueda acceder y que la universidad esté cumpliendo su misión. Yo pienso que eso es como del ADN además de nuestras universidades. Eso. Quería complementar algo porque, digamos, comparto lo que comenta Juan Camilo y mucho de lo que él nos manifiesta en este comentario resalta en relación con acceso abierto y ciencia abierta que el conocimiento tiene un precio. Y por supuesto, el trabajo de hacer la gestión editorial, todos los emprendimientos editoriales tienen un precio muy grande porque hay mucho trabajo detrás. Entonces, justamente mientras él estaba comentándolo, recordé recientemente, justo en el fin de semana anterior, salió el mandato de la Casa Blanca de Estados Unidos, en donde hace un requerimiento a que todos los recursos, toda la información, datos y publicaciones que hayan tenido una inversión de recursos públicos, sea $1 centavo o $1 millón, deben ser accesibles sin que haya un embargo de parte de editoriales comerciales, tanto el contenido como los datos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en este momento no son accesibles? Porque muchas editoriales comerciales generan embargos, lo cual hace más restrictivo a través de un muro de suscripción, un muro de precio, el acceso a información oportuna de valor. Entonces, lo que quería también plantear, agregando el comentario de Juan Camilo como reflexión, es no solamente cuál es el precio del conocimiento, sino cuál es su valor. Entonces, digamos, valor en el sentido en que, por supuesto, tenemos académicos reconocidos, tenemos a gente que ha hecho una trayectoria en las universidades, en los institutos de investigación, que ha hecho intercambio, que se mueve a través de una red social que genera un reconocimiento social y reputacional, que es en donde hay una fortaleza como comunidad, que cuando se saca un proyecto de investigación adelante tiene el respaldo de una institución, de unos gestores de investigación, de unos gestores administrativos que conducen a que tengamos preguntas novedosas, preguntas interesantes y sus soluciones, y se plasma en documentos que pueden ser manuscritos, y después vienen a entrar otros agentes en el juego, como son los gestores editoriales, los pares evaluadores que hacen parte de la comunidad, pero una vez que tenemos un documento enriquecido, se necesita complementarlo para que al final tengamos nosotros un producto tangible en la manera en que los lectores lo necesitan, que puede estar en los formatos que comentaba Juan Camilo, que puede estar en electrónico, puede estar en papel, puede estar en video, puede estar en muchos formatos, pero eso es lo que necesita la comunidad. Y cuando nosotros como comunidad en general, con todos los gestores, con toda esta cadena de producción y de enriquecimiento, damos respuesta a lo que ellos necesitan y también, por supuesto, una respuesta que esté alineada con sus alcances y sus posibilidades, lo cual en el contexto de acceso abierto facilita que cualquier persona lo pueda tener, tenemos mucho más valor que el precio de un libro. Tenemos mucho más valor que lo que está plasmado en palabras y en diagramas sobre un texto. Tenemos comunidad,
tenemos capacidades de gestión editorial, tenemos capacidades de investigación y para llegar allá nosotros no llegamos de manera gratuita. Por supuesto que teníamos que tener una institucionalidad que nos diera la posibilidad de tener todo esto en conjunto, identificar esas necesidades, un contexto que es un contexto social de nuestro país y de nuestra región, que todo en suma se resume en que tenemos libros, tenemos publicaciones y tenemos las personas y lo que han dicho y lo que han pensado en el tiempo. Al final de cuentas, el libro es el soporte físico o digital que da muestra de lo que esa comunidad va construyendo. Una comunidad de editores, pero en realidad es una comunidad de lectores. Una comunidad de lectores en el sentido más amplio, donde tanto los profesores como estudiantes van motivando, ¿no?, lo que se está haciendo al interior de las aulas o de los teaching, laboratorios y demás. Pero estas universidades no están cerradas a un campus, sino obligadamente, y más las universidades, digamos, con esta proyección social, ¿no?, tiene ese diálogo con la sociedad a la que representa, y entonces la comunidad universitaria tiene esta facultad de ser realmente universal. Y en ese sentido, la ciencia abierta, cuando yo pienso en abierta, es que quiere decir como que abrieron, ¿no?, un espacio, ¿no?, de posibilidades de que toda la sociedad que nos rodea y a la que estamos, con la que estamos trabajando, nos sintamos involucrados en el proceso de investigación, de docencia, de academia, que a veces lo sienten como lejano, ¿no? Y las bibliotecas son espacios de vinculación, ¿no? Pensaba justamente hace un rato, antes de que empezáramos la entrevista, que charlábamos, uno siempre habla del clima y de política. Y recientemente ha habido un cambio interesante en Colombia. No sabemos qué vaya a pasar, tenemos mucha incertidumbre, pero también tenemos muchísima esperanza. Resulta que hubo una discusión álgida entre la comunidad académica porque justo después de que fuera elegido quien es actualmente nuestro presidente, se generó una declaración en relación con cómo se quería ver desde la perspectiva de esta orientación política que tenemos actualmente en Colombia, el ejercicio de la ciencia. Y se generaron unos debates álgidos, muy acalorados, y partía del hecho de algo que se denominaba como necesitamos cambiar la ciencia hegemónica, ¿sí?, entre otros temas. Entonces el tema de la ciencia hegemónica, pues por supuesto nos puso a hablar acerca de generar debates, acerca de quiénes son esos a los que nosotros reconocemos como científicos, por qué hablan con quienes hablan y por qué no está el resto de la gente, qué es lo que ellos consideran como científico, como valioso, como reconocido y qué no. Y hubo muchas situaciones alrededor. Entonces, digamos, no es bueno confundir entre un conocimiento que se desarrolla a través de un diálogo en la comunidad que requiere unos ciertos estándares y el conocimiento que puede derivarse, por ejemplo, de los saberes ancestrales. Son complementarios, no siguen las mismas reglas, porque en el uno no busca las reglas, está la memoria histórica, está la tradición. En el otro hay una memoria histórica, hay una tradición, pero también unos cánones que, independiente de que uno los comparta o no, han tenido un valor importante, no únicamente para la comunidad académica, sino para la sociedad. Entonces, retomando este tema de la comunidad en relación con esta participación y la ciencia abierta, uno de los pilares de la ciencia abierta es la ciencia ciudadana y ciencia participativa, ¿sí? Se entiende de distintas formas, se denomina de distintas maneras, en distintos idiomas, pero avanzar en la vía en que los ciudadanos que no son legos, que tienen un día a día en donde hay una necesidad que se quiere resolver y que puedan participar con gente experta en desarrollar pruebas, en desarrollar laboratorios, que tienen unos antecedentes históricos y metodológicos diferentes, probablemente más sólidos o menos sólidos dependiendo del contexto, pero una formación que aportaría sin duda desde su ejercicio de una comunidad sólida, desde su ejercicio epistémico y disciplinar, a tratar de abordar, identificar y resolver estos problemas. Hay muchas experiencias que se desarrollan en el ejercicio de la divulgación científica desde las bibliotecas como también de los institutos y grupos de investigación que ayuda a vincular a personas que no son miembros tradicionales de la academia, que no son miembros tradicionales de la universidad. Y es ahí en donde nosotros como miembros más legos, más reconocidos en la academia, tenemos varios retos, por no decir responsabilidades. La primera de ellas es que nosotros tenemos que cambiar la forma en que escuchamos.
puede que nosotros oigamos, puede que nosotros estemos pendientes de lo que dice la gente, pero que tengamos la apertura de interpretar, reformular y responder en los términos que no solamente nos comprendan, sino la manera en que se invite y se involucre, es un reto enorme. La academia no está lista en general para eso y hay muy buenos ejercicios. A través de la comunicación con todas las edades de la comunidad también es posible aprender y ayudar a compartir todo eso. Entonces, en ciencia abierta hay una esperanza muy bonita, pienso yo, de que a través de la ciencia ciudadana no solamente ayudemos a aprender, sino involucrar más de gente, a todos esos actores que están fuera de la academia y que nosotros decimos, ¿quién es esas? Cuando hablamos de la sociedad hablamos de un abstracto que es impersonal, decimos, nos debemos a la sociedad, pero yo no los conozco, no los he visto, no hablo con ellos. Bueno, tenemos una oportunidad. Se hacen las bibliotecas, se hacen las ferias, se hacen la movilidad académica en eventos como la Feria del Libro Universitario aquí en Ciudad de México y muchas otras, pero también hay que preguntarnos dónde está el resto del público. Y lo que comentaba Juan Camilo sí es muy valioso en que la manera en que se redactan y se componen los textos para que cualquier persona tenga el mejor chance de entenderlo, es ese otro reto que tenemos también. No solamente tenemos que escuchar, sino que hablar en un lenguaje en donde todos quepamos, en donde nosotros podamos compartir. Y ahí siento, Juan Camilo, que pone varios conceptos, ¿no?, que forman parte del reto editorial de cualquier universidad, ¿no? Tomar en cuenta este entorno y estos valores, estrategias, ¿no?, para lograr ser parte armoniosa, ¿no?, de este mundo del universitario, sus contenidos y su edición. Sí, yo creo que hay muchas oportunidades. Ahora estaba pensando cómo, por ejemplo, en la pandemia, cuando la sociedad se vio en un momento tan crítico, los que empezaron a entrevistar fueron a los científicos. Y todos empezamos a ser conocedores de las estadísticas, de la epidemiología. Muchos ni siquiera sabían que eso era una ciencia que existiera. Del ARN, es decir, como que empezamos a darle un valor muy particular, sobre todo, digamos, en esa crisis de la pandemia, a la ciencia. La ciencia tiene cómo ser interlocutor de la sociedad. La ciencia tiene cómo, digamos, llegarle a la gente y ser importante para la vida de la gente. La ciencia impacta mucho, por ejemplo, en las políticas públicas. Las políticas públicas en buena medida se toman son decisiones que se toman en base, pues, con los hallazgos, con estudios que se hacen, y todo eso es ciencia. Entonces, yo creo que hay una oportunidad en este momento de la historia, en particular, para llevar la ciencia a la gente. Cuando uno ve los grandes bestsellers de la no ficción, por ejemplo, Harari. Bueno, Harari es un historiador de Oxford que hizo una historia de la civilización a partir de la antropología biológica, hizo una antropología biológica. Y por supuesto, si él hubiera llegado a una editorial comercial hace algunos años diciendo que tengo un libro de antropología biológica, no le habrían puesto demasiada atención. Pero es la forma en la que presenta los argumentos, la forma en la que logra dar una narrativa, presentarlo, digamos, con una prosa que es muy divulgativa. Ya hemos tenido, digamos, desde hace muchísimos años ejemplos de grandes divulgadores de ciencia, como Carl Sagan, por ejemplo, ¿no? Yo ahí veo oportunidades, veo una oportunidad grande de la ciencia en este momento de la historia, y veo que la universidad puede apoderarse, puede ser líder de esa oportunidad, ¿vale? Eso es una cosa. La otra es, cuando pienso en ciencia abierta, lo que pienso es no solamente en los libros digitales que están libres para que la gente vaya y los consulte. También pienso, por ejemplo, en repositorio de datos, que en las investigaciones, cuando van apareciendo datos, se cargan esos datos en un repositorio que cualquier persona puede ir y ver y verificar. Y si yo estoy en India y el otro está en Bogotá, saber cuáles son esos datos que tienen allí, si esos datos me sirven para mi propia investigación. Eso de verdad puede cambiar las dinámicas y la velocidad en la que avanza el conocimiento, ¿no? Esos intercambios son muy valiosos y forman parte de todo eso.
Cuando estoy viendo acá algunos de los títulos que tenemos con la Universidad Nacional, veo títulos súper divulgativos. Veo ese libro de Emiliano Zapata, 100 años, 100 fotos, veo el de las aves de la Universidad Nacional, el de las hormigas, veo libros de filosofía, ese de biodiseño en colegios, veo el de ciclismo urbano, el de anatomización, este de juventudes que es de la Universidad Nacional, y digo como son grandes libros, son libros llenos además de gracia editorial, o sea, con grandes portadas, impactantes. Entonces todo eso me llena también de un espíritu de, bueno, es decir, el mundo de los libros y la forma en la que ha evolucionado ese mundo de los libros y cómo han evolucionado las universidades y cómo se ha profesionalizado la edición, pues nos va a llevar a un punto en el que son estos libros que, digamos, claro, lo comercial de todas maneras tiene una fuerza muy grande, pero la edición universitaria también está evolucionando y yo creo que eso va a ser muy positivo para lo que viene, sin duda. Bueno, ya como para cerrar, para que vayamos como enganchando, ¿no? este asunto de la pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué sí nos dio la pandemia? Porque de alguna u otra manera creo que desde cierta perspectiva, ¿no?, nos aportó la posibilidad de atrevernos a hacer cosas que a lo mejor antes nos costaban más trabajo, ¿no? Como meternos en terrenos difíciles de la ciencia, como involucrarnos en hacer cierto tipo de conexiones que antes no teníamos. En fin, yo creo que, digamos, nos abrió ciertas oportunidades. Justo hace un año más o menos que hicimos un ejercicio con el equipo directivo de la Universidad Nacional. Empecé mi ejercicio como director de bibliotecas y hacíamos una reflexión justamente sobre eso, que aprendimos durante la pandemia, ¿no? Lo decíamos en serio y en chiste, también con mucha mofa, que algo que aprendimos todos fue a lavar platos y a hacer muchas cosas del oficio de la casa, situación que no me ocurre a mí porque teníamos con mi esposa un lavavajillas en la casa, así que fueron otras las tareas que nosotros tuvimos que aprender dentro de la pandemia. Pensaría yo que la pandemia a nosotros nos generó muchas reflexiones, y me excuso si hago referencia a una canción de una banda mexicana. Nosotros descubrimos que no se puede vivir sin aire. Eso no lo conoce uno todo el día hasta que tiene que usar una mascarilla, hasta que tiene miedo, hasta que no sabe lo que va a ocurrir, hasta que se ve completamente rodeado y presionado por un entorno de temor y de incertidumbre. La academia no es ajena a lo que nosotros, cada uno de los humanos, vivimos durante estos 2 años. Y además pensaría yo que como aprendizajes, como reflexiones que creo yo que cada quien lo habrá interiorizado de manera distinta, pero que yo invitaría a retomar, es, número 1, preguntarnos sobre cuál es ese valor que tiene compartir. ¿Cuáles son esos propósitos que nosotros individualmente perseguimos? Y volviendo desde este aprendizaje de la pandemia, ese ejercicio personal de la sobrevivencia, del temor, del superar los temores, el de desapegarse, de vivir con la ausencia, pensaría yo que también vale la pena recordar cuáles son esos valores que nos hacen comunidad. En valores nosotros, como valores y principios, nosotros también en la Universidad Nacional estamos promoviendo dentro de nuestro ejercicio de definir una política de acceso abierto. Número 1, la autonomía. La autonomía en el sentido en que los miembros de la comunidad deben tomar decisiones y hacerse responsables de esas decisiones. Si un autor decide publicar en acceso abierto, en una editorial comercial, lo hace conscientemente de que ahí está su comunidad. Lo hace conscientemente también reconociendo que puede difundir para aquellos que pudieran no tener acceso en medios distintos como podría ser la divulgación científica, los preprints u otros. Es importante también reconocer que nosotros desde el ejercicio de la autonomía debemos ser capaces de reconocer y respetar las decisiones que toman otros, mis colegas, mis partners de otras universidades, de otros países. Respetar que ellos han tomado decisiones con base en sus propias realidades, que eso entiendo yo que es uno de los artículos que he tenido oportunidad con colegas mexicanos de charlar de su constitución, en que la constitución mexicana establece que se respetará la soberanía de los pueblos.
como principio desde acceso abierto, reconocer la soberanía es hacerse responsable de lo que yo puedo gestionar en conocimiento, mantenerlo en el tiempo, compartirlo y respetar las determinaciones de mis colegas, estemos o no de acuerdo. Reconocer la integridad académica como un valor que sirve no solamente para darle fe a la comunidad de que estamos haciendo lo mejor posible, lo correcto cuando sea posible también, sino también dar ejemplo. Nosotros los académicos estamos en un pedestal, estamos en una torre de marfil, y si queremos estar allá, porque nosotros nos debemos a la sociedad, estos valores personales, estos valores académicos, estos valores profesionales nos dan la autoridad moral de decirle a la sociedad que intentamos hacer lo mejor posible. Entonces diría yo que en este contexto de lo que charlamos acerca de la edición universitaria, de la ciencia abierta y los aprendizajes de la pandemia, creo yo que los valores son algo que por lo que debemos preguntarnos cada uno de nosotros, desde nuestro rol, como gestores, como editores, como académicos, como científicos, como maestros, como estudiantes, como ciudadanos, y ver cómo nosotros, desde nuestros valores, no esperemos a que la gente diga, alguien tiene que resolver las cosas. Debemos tomar decisiones y emprender las acciones que nos involucren directamente. Así somos científicos ciudadanos. O más simplemente ciudadanos, pero ciudadanos efectivos, ciudadanos activos. Como que yo veo dos oportunidades en pandemia. La primera, libros digitales. El crecimiento de libros digitales en Colombia aumentó de una manera importante durante la pandemia. Segundo, la venta física online, que digamos superó el 400% de crecimiento en Colombia. Estas dos cosas realmente fueron oportunidades que se abrieron para la industria de los libros y que vale la pena destacarlo. Por lo menos en Colombia, no sé cómo fue en México, pero así ocurrió en nuestro país. Sí. Pues también, digamos, complementariamente, desde el ejercicio que hacemos en bibliotecas de compartir, de descubrir conocimiento, de gestionarlo, de generar comunidades, diría yo, mi invitación es, hay que preguntarnos cómo compartimos, hay que preguntarnos cuáles son los propósitos que perseguimos como ciudadanos y como académicos, a quién nos debemos, ¿sí? Y en función de eso, procurar tomar las mejores decisiones. Un modelo abierto, un modelo cerrado, un modelo comercial, yo creo que son compatibles en la medida en que nosotros hagamos un ejercicio responsable de la toma de decisiones. Y pensar en que la pandemia nos enseñó que necesitamos también cooperar. Todos la estamos pasando bien o pasando mal, la mayoría mal. Bueno, ¿qué podemos hacer para que los otros al menos estén un poco más felices? Yo subrayo la palabra decisiones, ¿no? La decisión académica, editorial, social, es parte de esa responsabilidad de la edición universitaria y de cualquier recinto que tenga que ver con el libro, como son las bibliotecas y los espacios naturales del libro para encontrarnos con ellos, que son las librerías y las ferias del libro. Creo que la decisión es justo una de las palabras clave que está siempre presente dentro de la edición universitaria. Pues muchísimas gracias, realmente agradezco enormemente, creo que han puesto muchísimos conceptos, ¿no?, que son para analizar y dejarlos para que sigamos pensando en dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Sofía, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.